¿Sabías que a veces los sueños que Dios pone en tu corazón serán el motivo por el que otros quieran destruirte? Así comenzó la historia de un joven llamado José, hijo de Jacob. Un muchacho de apenas 17 años, que caminaba con túnicas de colores y con un corazón lleno de visiones divinas. Lo que nadie imaginaba era que ese mismo joven, despreciado por sus hermanos, terminaría siendo el hombre que salvaría a naciones enteras. José no era el mayor, ni el más fuerte, ni el más influyente. Era el hijo amado de Jacob, y eso despertó envidia. Su padre le dio una túnica especial, una prenda que gritaba, «Este es mi escogido», y sus hermanos lo odiaron. Pero la envidia se encendió aún más cuando José comenzó a soñar. Sueños en los que gavillas de trigo se inclinaban ante la suya, y en los que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. José los compartió, sin medir que esas visiones encendían la ira en el corazón de sus hermanos. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, le decían con burla y rabia. En el cielo Dios estaba escribiendo una historia, y en la tierra Satanás ya estaba moviendo piezas para destruirla. Lo que José no sabía era que cada traición, cada lágrima y cada noche de oscuridad eran parte del camino hacia el cumplimiento del propósito. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos. Ellos lo vieron de lejos y la oportunidad de apagar el sueño surgió en sus corazones. «Ahí viene el soñador», dijeron. «Matémoslo y veremos qué será de sus sueños». Demonios de odio susurraban sobre el campo. Ángeles miraban expectantes, y José, inocente, caminaba directo hacia la traición. Lo despojaron de su túnica, lo golpearon y lo arrojaron a una cisterna vacía. En ese instante, parecía que los sueños habían muerto en un pozo seco. Pero el plan de Dios seguía vivo. En lugar de matarlo, lo vendieron a mercaderes ismaelitas que pasaban rumbo a Egipto. Con monedas manchadas de traición, sus hermanos firmaron el inicio de la aventura más épica de la fe. En Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Todo parecía perdido, pero el texto dice algo que cambia todo. Y Jehová estaba con José. En medio de cadenas, en tierra extranjera, José prosperaba. Todo lo que tocaba florecía, porque la mano de Dios estaba sobre él. El infierno planeaba destruirlo, pero el cielo lo respaldaba. Potifar confió en él y lo puso sobre toda su casa. Pero entonces apareció la prueba. La esposa de Potifar puso sus ojos en José y día tras día intentaba seducirlo. El joven podría haber cedido, pero su corazón temía a Dios más que al placer. Con firmeza dijo, «¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?». Sus palabras fueron un puñal contra las tinieblas, y por eso fue acusado falsamente. La mentira lo llevó a la cárcel. En ese calabozo oscuro, muchos hubieran maldecido. Pero José no renegó. Allí también el favor de Dios lo siguió, y pronto se convirtió en encargado de los presos. Ángeles lo acompañaban en la celda, y los barrotes no podían encadenar la promesa. En la cárcel conoció a 2 siervos del faraón, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños, y José, con discernimiento divino, los interpretó. Uno sería restaurado a su puesto, el otro moriría. Y así fue. José pidió al copero que lo recordara ante el faraón, pero el hombre lo olvidó. Pasaron 2 años más de silencio. 2 años de noches largas donde el enemigo susurraba, «Tus sueños nunca se cumplirán». Pero el cielo estaba preparando el momento perfecto. Una noche, el faraón soñó. Vacas gordas y flacas, espigas llenas y vacías. Nadie en Egipto pudo interpretarlo. Entonces el copero recordó, hay un hebreo en la cárcel que sabe interpretar sueños. De un calabozo oscuro, José fue llevado a la corte del hombre más poderoso de la tierra. Rasurado, vestido de lino, entró ante el trono. Y allí, con humildad, dijo, «No está en mí. Dios dará respuesta». José explicó el sueño.
7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre devastadora, y propuso un plan: guardar en los años buenos para sobrevivir en los malos. Faraón reconoció la sabiduría de Dios en él y lo levantó como segundo en todo Egipto, de esclavo y preso a gobernador. El sueño comenzaba a cumplirse. La abundancia llegó y luego la hambruna se extendió por toda la región. Los pueblos venían a Egipto a comprar grano, entre ellos los hermanos de José. Ellos llegaron a postrarse ante él sin reconocerlo. El sueño de juventud se hacía realidad, pero no de la manera que imaginaron. José los probó, los confrontó, y en medio de lágrimas se reveló: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Pero no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El infierno planeó la traición, pero Dios la transformó en salvación. Lo que los hombres pensaron para mal, Dios lo tornó en bien. Esa es la gramática del cielo: convertir la herida en testimonio, la traición en propósito, el dolor en camino a la gloria. José abrazó a sus hermanos, lloró con ellos y los sostuvo. Luego trajo a Jacob y a toda su familia a Egipto, cumpliendo la promesa de que la descendencia de Abraham sería preservada. Y al final de sus días, José testificó: Dios ciertamente os visitará y hará subir vuestros huesos de aquí. La historia de José no es solo un relato antiguo, es un espejo para nosotros. Quizás hoy te encuentras en un pozo, en una cárcel o en una temporada donde parece que tus sueños murieron. Pero si Dios dio la visión, Él abrirá el camino. Tal vez no de inmediato, tal vez con lágrimas y noches de silencio. Pero llegará el día en que entenderás que cada traición fue empujón, cada pérdida fue preparación, cada herida fue herramienta para que el propósito se cumpla. José nos enseña que el poder no está en evitar el dolor, sino en creer que Dios usa el dolor para llevarnos a nuestra verdadera posición. Nos muestra que el éxito no se mide por lo que tenemos, sino por el propósito que cumplimos. Nos recuerda que la verdadera grandeza no es gobernar por orgullo, sino salvar vidas por amor. Así que la próxima vez que sientas que todo se derrumba, recuerda: el mismo Dios que estuvo con José sigue estando contigo, y si lo crees, comenta ahora mismo: Dios lo tornará en bien. Suscríbete para seguir escuchando estas historias épicas de héroes de la Biblia que siguen inspirando al mundo. Porque el mismo Dios que transformó a un joven despreciado en gobernador de Egipto, todavía transforma historias hoy. Y quizá la próxima historia épica sea la tuya.